tiene que hacer. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos creen que tienen un Dios vivo? Porque el que tiene un Dios muerto no puede alabar a Dios. Y si no alabas, pues ¿para qué vamos a estar tratando de obligarte a alabar? El Espíritu Santo es el que nos hace ¿qué? Cantar. El Espíritu Santo es el que te trae, el Espíritu Santo es el que ha dejado encargado el Señor para que su pueblo sea guiado por Él. Hoy vamos a hablar un llamamiento al arrepentimiento. Esta mañana cuando me levanté temprano, el Señor me dio esta palabra y vamos a compartir con ustedes. Subime el volumen, por favor, no me bajes el volumen. Vamos a orar por mi hermana Armida, quien está delicada de salud. ¿Cuántos van a orar? Oración por el hermano José Yasua, eso vamos a hacerlo después. Mi hermano Nelson, que cumple, ya no cumple, ya, porque después de los 50 ya no se puede cumplir, hermano. Ya es difícil, va de bajada ya uno. O sea que los que tienen 70, preocúpense ya, porque ya van de viaje para el otro lado. Y a su nombre, ya empezó mal la cosa, también que iba. Llamados a un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay subida arriba. Los dones son irrevocables. Hay gente que dice, a mí me gusta el Señor y estoy bien con el Señor. No te equivoques. Cuando Jesús envió a los, en el capítulo 10 de Lucas, envió 70, vinieron contentos, dijeron, Señor, hasta los demonios se sujetan. Y Jesús les dijo, oye, no se regocijen porque los demonios se sujetan, regocíjense porque su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Estamos viendo un tiempo muy difícil, un tiempo donde tomas la decisión tú, ¿te vas para arriba o te vas para abajo? Y Dios es así, Dios es un Dios hermoso, Jesús no vino a jugar, Jesús vino a dar su vida por nosotros. ¿Por cuánto dio su vida el Señor? Entonces, si Él dio su vida por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Métete en la presencia, no estés mirando ahí como ventilador. Yo cierro mis ojos y le digo, Señor, ministra tú. Que no sea el hombre, sino que seas tú. Y ahí el Señor empieza a liberarte, a ministrarte, a sanarte y a prepararte para que, subime el volumen acá arriba. ¿Para qué? Para que recibas la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, 36 al 38, 3, 18, 20 y 5, 30 al 32. El arrepentimiento es una prueba de que la persona reconoce que es pecadora y que necesita el perdón de Dios. El único que puede perdonarte se llama Cristo Jesús. ¿Ya lo tienen? Hechos 2, 36. El libro de Hechos lo escribió Lucas, un historiador, era griego y Dios lo usó para escribir el libro de Hechos y Lucas. En el verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mire qué pregunta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, primero para perdón de los pecados y recibiréis el don que era el regalo de la salvación del Espíritu Santo. En el capítulo 3, verso 18, vamos a ir al 3:18, vamos a ver 3 capítulos y vamos a desarrollar este tema. 3:18 dice así, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas,
Isaías habló del nacimiento de Cristo, Miqueas y muchos profetas. Que Jesucristo había que de padecer, así que vuelve a decir aquí, arrepentíos, y aquí ya dice, convertíos. Primero para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes que anunciado. 5:30, vamos a ir al 5:30. ¿Cuántos están contentos? Bueno, espero que salgas contento. 5:30 dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y perdón de ¿qué? De pecados. Nosotros somos testigos, dijo aquí. Somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cuántos son obedientes a Dios? ¿Están acá? La obediencia es mejor que todo. Obedeces a Dios y todo viene por añadidura. Llamados al arrepentimiento. Levántale la mano a tu hermano, ahí vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Dios es lindo y es hermoso. ¿Cuántos lo creen? Y pídele al Señor que abra tu entendimiento para que puedas recibir en el Espíritu esta palabra. Vamos a orar por mi hermana Amida, quien está delicada. Y después vamos a hablar por los quinceañeros. Levanta tus manos y si tienes algún problema, póngale la mano de Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Gracias por este día, gracias por tu ministración, Señor. Tú ya has preparado el terreno para que la gente pueda recibir tu palabra y para que esa palabra pueda traer, Señor, frutos, porque vos vienes por frutos, no vienes por emoción ni nada, vienes por frutos, Padre. Señor, bendice a cada vida que está aquí, cada uno de mis hermanos. Si alguien ha venido enfermo, pon tu mano de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. También te pido por mi hermana Armida, envía tu palabra y ella será sana. Di tu palabra y se hará conforme a tu voluntad. Te damos gracias por el pueblo que ora, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios, bendice a los que nos ven por medio del Facebook, y esta palabra sea para ellos también, Padre Celestial, para los que quieran escuchar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Llamados a arrepentimiento. Los grandes mandamientos y el Nuevo Testamento, los estudiosos se han seleccionado además de poseer un profundo valor doctrinal. Acuérdese que la doctrina verdadera está siendo atacada en estos tiempos. Los testigos que han seleccionado, además de poseer un profundo valor doctrinal, son eminentemente prácticos. Ninguna verdad bíblica es de exclusivo contexto teórico. Las enseñanzas de la palabra de Dios demandan ser llevadas al terreno de la fe, así como lo habla Santiago, en acción, que tenga validez necesaria y ahí acompañada por las obras. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Ahora, ¿qué son las obras en la fe? Es creerle a Dios, caminar con Dios, y para eso tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Y todos los días tenemos que presentarnos, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable
a Dios y no nos conformemos a este siglo, porque el príncipe de este siglo o el Dios de este siglo con D minúscula, Satanás, ha cegado el entendimiento de mucha gente para que no lleguen al conocimiento de la verdad. Y el que tiene que trabajar en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Aquí toda la gloria le damos a Cristo. Toda la gloria le damos al Padre. Nosotros somos solo instrumentos de Dios para traer la presencia de Dios y que la presencia de Dios nos ministre a todos. Por eso yo paro la música y que canten ustedes, pues, para que Dios se glorifique en la alabanza que tú le das. Ahora, todo mandamientos imperativos, los bíblicos no son una excepción. No pueden ser vistos como recomendaciones piadosas, son exigencias inolvidables de Dios. En el acatamiento de los mismos no está supeditado al gusto y conveniencia del creyente. Había un hermano que estaba predicando que es de México y él dijo, voy a dar una predicación como predican muchas iglesias, al gusto del cliente. ¿Qué es al gusto del cliente? A mí no me gusta que hablen de santidad, a mí no me gusta que hablen de pecado. Es como un restaurante cuando tú entras y le dices al mesero, me gusta la langosta, sí, me gustan los camarones. Aquí no es al gusto del cliente, aquí es Dios nos habla a cada uno de una manera general y cada uno agarra lo que es su parte. Imagínate, yo voy a estar predicando a aquel que no le gusta orar, a aquel que le gusta orar, a aquel que no diezma, y de acuerdo a lo que la gente está, yo voy a predicar de acuerdo a su conveniencia. No es acuerdo de tu conveniencia. Y muchas veces cuando la palabra entra a tu vida, sales enojado. No te enojes conmigo, enójate con Dios. Estamos viviendo en una época en la que hay mucha religiosidad, al grado que la identidad cristiana que cada procesante del Evangelio profesa debe mostrar se ha distorsionado de una manera deplorable, por no decir trágica. El Señor le dijo a sus discípulos en San Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Y los mandamientos de Dios están vigentes. Los primeros 4 hablan de una relación íntima tú con Dios. Si tú tienes una relación íntima con Dios, vas a venir con acción de gracias a la iglesia. Si tú tienes una íntima con Dios, quiere decir que Cristo está en ti. Y la segunda parte, los 6 otros, es una relación con todos los demás. Primero en tu hogar, con tu mujer, con tus hijos. Y el problema mayormente viene de la familia, porque a veces no hay un arrepentimiento sincero. ¿Por qué el título llamados al arrepentimiento? Porque es una de las órdenes más enérgicas, quizás la más categórica que se encuentra en el Nuevo Testamento, es el arrepentimiento. ¿Qué significa el verbo arrepentir? En griego es metanoeo, se usa en el Nuevo Testamento 34 veces y el sustantivo arrepentimiento metanoia 24. Es vital saber que la persona que habló más del arrepentimiento fue nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, después de ser bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo lo agarró y el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y cuando él empezó su ministerio, en el capítulo 4, lo primero que dijo el Señor, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se acerca. Hay 2 tipos de reino, reino de las tinieblas y reino de la luz. Ahora nosotros pasamos de las tinieblas a la luz para no seguir viviendo en tinieblas, sino para vivir en la luz. El que no tiene la luz de Cristo anda en tinieblas y tropieza. Y el que tiene a Cristo dice que no va a tropezar, porque la luz de Cristo lo guía. Y esa luz no es nuestra, es la luz que Jesús nos ha entregado a nosotros. ¿Por qué el Señor habló de arrepentimiento?
Porque acuérdense que cuando Adán pecó, vino la muerte, y eso habló el siervo ayer, y eso pasó a todos nosotros. Porque de Malaquías a Mateo había 400 años de religiosidad, y la mayoría de la gente que viene a Cristo viene de la religiosidad, donde se acostumbraron a rezar, a dar limosna a Dios, y por mi culpa, de ahí no pasaba. Entonces Jesús vino que el hombre tenga un verdadero arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, seguido por el apóstol Juan, en el libro de los Hechos se observa que el mensaje insistente de los apóstoles al pueblo fuera y era llamado a un constante arrepentimiento. ¿Por qué un arrepentimiento? ¿Por qué? Porque si no hay un arrepentimiento, es muy diferente el arrepentimiento al remordimiento. Puede haber gente que venga a llorar, pero no se ha arrepentido porque no hay un cambio en su vida. Y el Señor quiere que haya un cambio de vida en nosotros, en cada uno de nosotros. Y seguir a Cristo y caminar con Cristo no es fácil. Es una lucha que tenemos todos los días nosotros espiritualmente. Es una lucha, Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay principados, potestades, gobernantes que gobiernan desde el segundo cielo, gobiernan las naciones. Hay principados que gobiernan familias, hay maldiciones que vienen familiares desde la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Entonces, el único que puede romper esa maldición es Cristo Jesús. Y nosotros, para tener un verdadero arrepentimiento, tenemos que, como les digo, renunciar a toda maldición herética. Hay gente que tiene cáncer, la abuela tuvo cáncer, el hijo tiene cáncer, el nieto tiene cáncer y el tataranieto tiene cáncer. Entonces, cuando uno llega a Cristo, tiene que haber un verdadero arrepentimiento para que Dios corte todas esas cosas. Y empieces a vivir una vida de bendición. No se trata de hacer un mensaje para que te sientas bien. Yo no estoy para que te sientas bien. Jesús nunca, Él se preocupó porque la gente se sintiera bien. Él se preocupó por dar el mensaje y cuando había que hacer milagros, Él hacía milagros. 70 de sus discípulos dijeron, es dura tu palabra, ahí nos vemos Jesús. Jesús no se preocupó por los que se fueron. ¿Sabes que Jesús no se preocupa cuando tú te vas al mundo? Dios te ha dado libre albedrío a ti. ¿Cómo quieres caminar en el Señor? ¿Quieres seguir siendo un patán? Lo sigues siendo un patán. ¿Quieres santificarte? Vas a santificarte. ¿Quieres servirle bien a Dios? Y los beneficios traen a través de un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Es un cambio, una manera diferente de pensar. Jesús quiso cambiar la manera de vivir de los hombres y por decir la verdad, no lo recibieron y lo mataron. Ahora si vamos a Mateo capítulo 3, 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Ustedes saben la vida de Juan. Juan nació de una mujer que era estéril y Dios lo escogió como uno de los mejores, como le dijera, uno de los mejores predicadores que Dios usó. Más grande que Moisés, más grande que todos los predicadores que había del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la predicación de Juan? Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Ahora, ¿por qué Juan vino? En Malaquías capítulo 4, Dios dijo que iba a enviar a Juan con la misma vestimenta de Elías. Juan caminó en el desierto, comía chapulines y miel. Esa era su comida. Era un hombre extravagante, así como Elías. Tenía una barba así, no sé si se bañaba, no sé. Así, y una voz
de tacuara, como dicen en mi país, una voz, y era un hombre que tenía personalidad y venía lleno de la unción. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Hacer volver el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Cuando se pierde el primer amor en la familia es un desastre. Tiene que haber un arrepentimiento. Y él decía, arrepentíos porque el reino... Y este fue aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, vino a preparar el camino del Señor y enderezar las sendas. Mira cómo era la vestimenta de Juan. Estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor y en sus lomos, y su comida era langosta. No eran langostas del mar, eran chapulines y miel. Y dice que toda Jerusalén silvestre y toda Jerusalén y toda la Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán venían a qué? Para arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De la religiosidad que había de 400 años de silencio. Dios no habló al pueblo porque el pueblo se apartó de Dios. No quisieron más a Jesús, a Dios como rey, pusieron un rey y les fue mal. A la gente le gusta, ¿sabe qué le gusta a la gente? Que les hables de acuerdo a lo que ellos piensan. Dios no quiere hablarnos de acuerdo a lo que nos pensamos nosotros. En Lucas 13, vamos a ir a Lucas 13, vamos a recorrer un poco la Biblia. Si quieres abrir tu Biblia, ábrelo como quieras. Lucas 13. Y a su nombre, hermanos. No se van a molestar, ¿no ven? Y si se molestan, que el Señor les arregle. ¿Por qué me van a meter en problemas? Lucas 13, 3 al 5. Mira lo que dice. 3 al 5. Os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Qué? Igualmente, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y el 5, el Señor les volvió a decir, os digo, no antes, si no os arrepentís, ¿todos qué? Ahora tú puedes decir, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De tus cosas que haces, tus actitudes? ¿Cómo le sirves al Señor? Sigues haciendo lo que quieras, haces lo que quieras, no quieres que nadie te diga nada. Hermano, a veces nos metemos en problemas con Dios. Tu vida personal tiene que ser para Dios. Tú puedes tener talento, tú puedes tocar, tú puedes profetizar. Y en aquel día no vaya a ser el Señor que te diga, no sé, no te conozco. ¿Quién eres tú? Mira la importancia de un arrepentimiento. Hoy la iglesia ha entrado en una época donde los pastores ya no les dicen nada a nadie. Mi esposa me estaba contando de un testimonio de un hermano morenito que ahorita está un poco ciego porque ya está anciano, el siervo. Y Dios le mostró, le dijo, va a venir una pandemia y dile al pueblo que se arrepienta y dile al pueblo que se arregle. Y él les dijo, y muchos dijeron, está viejo, este loco está viejo, este viejo está loco. ¿Y sabes qué, hermano? Métete 3 días en ayuno y oración. Y él se metió 3 días y le dijo a sus hijos, nosotros no vamos a salir de aquí porque era en el Ecuador. Vino la pandemia del coronavirus. Y el Señor le dijo, muchos van a caer muertos en la calle. No sé si has visto el reportaje de Ecuador. Estaban caminando la gente y de repente caían y empezaron a quemarlos en la calle. A echarles gasolina para no contaminarse. Muchos no fueron ni enterrados. Muchos entraron al hospital, de ahí directo al horno. Porque Dios traía un juicio
para que la gente se arrepintiera. Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Pero Dios no te va a tolerar y ni va a tolerar a nadie sus caprichos. Dios es claro, Dios es amor y también es fuego. ¿Qué? Que lo que pasa es que queremos predicar solamente amor y Dios tiene dos lados. Dios es un Dios justo. ¿Cuántos lo creen? Ahora hay tres razones primordiales por las que consideraremos apropiado empezar este tema del arrepentimiento. Primero, el tema aparece 58 veces en el Nuevo Testamento. Su importancia se deriva además por el hecho de que la persona que más habló sobre este asunto fue nuestro Señor Jesucristo. Ellos perdieron la revelación y Jesús vino a nacer en Mateo, en Gálatas capítulo 4, dice que Él vino a nacer en medio de la ley. Y Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Segundo, el arrepentimiento es un requisito inadudible para la salvación. Si no hay un arrepentimiento sincero en tu vida, hay una duda en tu salvación. ¿Qué es un arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Cuando vino, se presentó el Señor, lo tenían al Mesías ahí y le dijeron, este no, este vota por Belcebú los demonios. Este es hijo de fornicación. Mira la gente cuando no tiene una renovación en su mente, cuando no hay una revelación. El Señor se contristó en su alma y en su espíritu. Porque vino a los suyos y los suyos no lo quisieron. Tenían al Mesías ahí y dijeron, no queremos a Barrabás. Así es la gente cuando no tienen un arrepentimiento sincero. Esto es personal. ¿Están acá, hermanos? ¿Ah? Porque el Señor se va a mover aquí. El Señor se mueve hasta por un niño que ora se mueva. Porque a Dios le place, hermanos, tienes que gozar porque a Dios le place estar aquí. Si a Él quisiera, mañana mismo lo cierra este lugar y cada uno para su lado. Pero Dios está aquí. Y mientras esté en la presencia de Dios, tiene que haber un verdadero arrepentimiento y lo que Dios te ha dado, tú tienes que cuidarlo. Porque Dios te habla, hasta que llega un momento en que Dios dice, se acabó aquí. Y cuando Él cierra una puerta, ¿quién va a poder abrir? Juan el Bautista predicó la necesidad del arrepentimiento para obtener el perdón de pecados. Mateo 3:2. Marcos 1:4, lo mismo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 3, 3 al 5. Tercera, declarar algunos puntos sobre el equivocado concepto que se tiene acerca del arrepentimiento. Deben citarse dos de ellos en particular. Hay quienes piensan que el arrepentimiento no es un requisito para ser salvo. Algunos dicen solamente tienes que creer en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, ¿cómo tú vas a llegar al cielo? Y ahora lo que enseñan es un evangelio light, de acuerdo como tú piensas. Y los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Tú puedes hacer planes, yo este año me voy a ir a mi país, voy a hacer esto. La gente que piensa así, no dice Santiago, en vez de decir, si Dios quiere, cuando no hay un verdadero arrepentimiento, hace lo que te da la gana. De repente yo me doy cuenta que el hermano está en El Salvador, ahí está pachangueando, ahí está, y gracias a Dios que todavía no los ha matado el Señor, porque tiene misericordia. Para cualquier cosa tú tienes que pedirle perdón al Señor, pedirle permiso a Dios. ¿Está acá? Porque una oración puede cubrir las maquinaciones de Satanás. Muchos confunden el arrepentimiento con un remordimiento.
remordimiento de conciencia. Piensan que porque se sienten mal por el pecado cometido, eso es arrepentimiento. Pasan al altar, pueden llorar un poco y con eso creen que el Señor ya lo conmovieron al Señor. Se arrepintieron, pero no hay un cambio en la conducta. Este pastor, cuando empezó a ver, el Señor le dijo, tú has ido a buscar a la gente, tú has orado, has llorado por ellos, porque hay un tiempo, hermano, en que Dios nos envía a las casas a buscar a la gente. Y cuando uno llega a la casa de una persona, lo reciben como si fuera un animal. Yo se los digo porque yo he experimentado eso. Y yo le digo, Señor, ¿por qué nos haces pasar ese área? Pero hay un momento, el hermano, el Dios le dijo al hermano, le dijo, tú solamente ora en tu casa y no salgas de tu casa. Y venían, pastor, usted tiene que ir a la casa. Donde Dios empezó. Yo vi un reportaje del Ecuador. Gente que caía muerta y se veía cómo le echaban gasolina y los prendían. Y ese hermano estaba diciendo que va a venir una nueva pandemia. Así que prepárense, hermanos. Preparémonos. Aquí la iglesia no es para venir a jugar ni a hacer tus caprichos. La iglesia es para que tú vengas a aprender principios que Dios establecía en su palabra. Pues te digo, no sé si te vas a ir bien, contento. Piensa que la fe es referencia al sacrificio de Cristo. Tenemos que entender lo que Cristo hizo en tu vida. Nadie va a pagar el precio que Cristo pagó por ti. Nadie. El arrepentimiento lo es en relación con los pecados que la persona cometió. Y Dios perdona. ¿Cuántos creen que Dios perdona? ¿Creen que Dios perdona? Sí, Dios perdona. Si vamos a Hechos 2, 36, 38. Hechos 2, 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho ¿qué? Señor y ¿qué? Y Cristo. Quiere decir curios. Y dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué se llama? El don, el regalo del Espíritu Santo. Ahora Pedro sintió un fuerte apremio dirigido por el Espíritu Santo de predicar el mensaje de la salvación. En Hechos capítulo 2, un poquito más arriba, Jesús en el capítulo 1 de Hechos les dijo, vayan al aposento hasta que sean investidos de poder, revestidos por dentro y por fuera. Jesús les habló acerca de la promesa de Joel capítulo 2, 28, que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne, no sobre animales, sino sobre todo ser humano. Pablo dice que había 500 personas, porque era una fiesta de los panes del Pentecostés, mejor dicho, y donde se reunía mucha gente. Habían pardos, medos, elamitas de Mesopotamia, romanos, cretenses, y fueron a esa fiesta y habían 500 que estaban esperando la promesa, pero se quedaron 120 y sobre esos 120 se derramó el Espíritu Santo, lo que fue el capítulo 2, 28, 700 años antes de la
venida, antes del nacimiento de Cristo, profetizó acerca de esos últimos tiempos. Entonces Pedro se levantó y empezó a dar un mensaje dirigido por el Espíritu Santo. Y era un mensaje de salvación. Tú tienes que valorar tu salvación, mi hermano. Aquí no estamos para quedar bien con nadie. Una vez que lo hizo con palabras ungidas, lo primero que la gente experimentó fue una fuerte confusión. ¿Qué es una confusión? Sintió como un... Hebreos capítulo 4, si vamos a Hebreos capítulo 4, habla de la palabra es como una espada de dos filos. En el 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el reposo? Porque la palabra de Dios, ¿qué? Es viva. Escúchame, cada vez que Dios te habla por medio de la palabra de Dios, te está hablando vida. La palabra es viva. Segundo, es eficaz. Hace cambios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios cambia? Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe qué hace la palabra? Entra a tu vida y antes tú eras dirigido por la emoción, por el alma, y el alma le encanta usar la carne para el pecado. Entonces vino la palabra y hizo una división. Hoy, bajo el nuevo nacimiento, ya no eres hijo del enemigo, eres hijo de Dios. Hello. Y el Espíritu Santo es el que cambia. El Espíritu Santo es el que te hace cantar. El Espíritu Santo es el que te hace, te pone y te trae a la iglesia para que tú la alabes a Dios. Ya cuando ya no tienes al Espíritu, ahí vienes a hacer lo que quieres y nadie te va a decir nada porque es la carne y la carne para nada aprovecha. Ahora el Espíritu Santo es el que discierne los pensamientos. Por eso que cuando viene una palabra de Dios, hay gente que cuando uno le habla la palabra y de repente el Señor pone la palabra en uno y esa persona empieza a llorar y la palabra lo empieza a quebrantar y la palabra a través del Espíritu Santo le trae la convicción de que es pecador. Y la persona se arrepiente. Y no eres tú, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en tu vida. Dios no puede usar ángeles, Dios nos usa a nosotros. Ahora, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios te va a pedir cuenta a ti, a mí y a cada uno de nosotros. ¿Cómo llevaste el Evangelio? ¿Qué hiciste con los dones que Dios te ha dado? ¿Lo hacías solamente para que la gente te mire y diga, qué bárbaro? La gente un día te puede levantar hasta el techo y te baja y te jala. Y cuando tienes al Espíritu Santo vas muriendo cada día. Al ego. ¿Hello? Están muy callados, ¿eh? ¿Qué pasó? Lo bueno que están poniendo atención. Algo les va a quedar en la palabra, ¿no ve? Jeremías decía, no es mi palabra, en Jeremías 23, 29,
como fuego, dice Jehová, como un martillo que quebranta ¿qué? Esos corazones duros. Esa gente dice, a mí me lo ha tirado, a mí no me gusta que, hasta me han apuntado a mí. Una ancianita que la vi, le dije, ¿por qué no viene a la iglesia? No, usted me apuntaba a mí así. Por eso yo no creo en los pastores. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo por eso en mi casa estoy, aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién es su pastor? Jehová es mi pastor. Bueno, pues cuando vaya al cielo a ver qué le dice a Dios. Y viene la palabra como martirio y te molesta. Te enojas. Y como dijo un siervo, yo no me preocupo porque la gente salga enojada, porque Dios hace algo con la palabra. O te contentas o te enojas, pero Dios te habla de alguna manera. Luego, en el tiempo de Jeremías, Dios lo escogió antes del nacimiento y le dijo que no se preocupara por la gente que se iba a levantar. Tú tienes que hacer tu cara como un pedernal. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque nunca vas a quedar bien con la gente. Nunca. Porque el hombre, por naturaleza, tiene un corazón duro. En Lucas 24:32, vemos que cuando habían 2 discípulos del Señor iban camino a Emaús, eran como 12 kilómetros. Caminando y de repente Jesús se le acercó y les dijo, ¿qué plática tenéis? Y ellos le dijeron, ¿qué? ¿Tú eres el único extranjero que no sabes lo que ha pasado de ese tal Jesús? Y eran discípulos. Que nos dijo que al tercer día iba a resucitar y hace el tercer día y no pasa nada. Y Jesús les empezó a explicar. Después Jesús dijo, voy a ir más allá. Y ellos le dijeron, cédate Señor con nosotros, porque ya es tarde. Él se sentó con ellos a explicarles. Y cuando Él partió el pan, ellos reconocieron que era Jesús. Por eso en el 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría la Escritura. No lo reconocieron a Cristo Jesús. ¿Cuántos lo han reconocido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuántos lo obedecen? Señor, envíame, Señor. Yo quiero ir como Pablo. Yo quiero predicar como este. Vas a puro ilusión, pero cuando tú te comprometes con Dios, Dios te va a poner a su molding. A un varón que estaba dando su testimonio le dijo, ¿quieres ser cristiano de cristal para que todos te miren aunque tengas rajaduras por todos lados? Como esos jarrones que ponen en las vitrinas, donde les ponían cera y los pintaban bien y se veían bien bonitos, pero por dentro estaban llenos de rajaduras. Él era hijo de pastores, tenían mega iglesias y le dijo al Señor, te voy a sacar de ahí. Porque yo que te quiero moldear. Tenía una compañía, el socio lo engañó, lo dejó sin nada y él le dijo, mira, Señor, me han robado, yo he permitido que te roben porque yo quiero moldearte, yo quiero que tú seas barro y no vasija de vitrina. Y él la entendió. El Señor le dijo, te voy a deshacer, porque en mis manos tú te puedes echar a perder. Jeremías 17 o 18, Dios lo llevó y la vasija que estaba haciendo el alfarero, que es Cristo Jesús, se echó a perder la vasija en sus manos. Y le dijo, tú te puedes echar a perder en mis manos. Y de la misma masa el Señor formó la otra vasija.
Y mucha gente no quiere ser moldeada por Dios, quiere ser de vitrina, que todo el mundo le mire, que todo el mundo diga, ¡ay, qué bárbaros! No esperes que nadie te mire. Y si Dios te da un privilegio, pensá si realmente le quieres servir a Dios. Es un privilegio servirle a Dios. Ahora la palabra es como una taladradora y taladra la conciencia. A causa de la consternación, rompe el letargo espiritual que se encuentra en la persona. ¿Qué es el letargo espiritual? Cuando tú te vienes a dormir aquí a la iglesia. Algunos se salen, algunos ya no vienen aquí, están paseando allá afuera, porque están embotados. La proclamación de la palabra de Dios es una fuerte sacudida que estremece ¿qué? La conciencia, la inquieta, la hace recibir la miserable condición en que se encuentra la persona. A la pregunta angustiosa que siguió, varones, ¿qué haremos? El apóstol Pedro respondió sin vacilación: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 6, vamos a ir a Romanos 6. La Biblia para todo tiene ¿qué? Respuesta. ¿Están acá, hermanos? ¿Cuántos quieren ser varo en las manos del Señor? Aleluya. En el verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿qué? En su muerte? Simbólicamente, tú te bautizas, mueres porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida ¿qué? Ahora, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, mira el 6, que nuestro viejo hombre fue que simbólicamente crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuántos quieren vivir con Cristo Jesús? Cada día tienes que morir tú. Dios te entrega algo, te dice, mira, te voy a dar esto, y tú te haces responsable de lo que te estoy dando. Pero aquel ha hecho esto, a ti te importa un pepino, yo te estoy dando a ti, y tú me vas a dar cuenta de lo que yo te estoy dando. Y cuando no entendemos eso, nos hacemos dirigir por nuestras emociones y nuestra carne. ¿Cuál era lo fundamental, lo importante, que era el arrepentimiento que conduciría al bautismo, como una constancia del cambio operado? El resultado del arrepentimiento sería el perdón de pecados y el advenimiento del Espíritu Santo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Y Jesús dijo, ustedes son morada del Espíritu ¿qué? Santo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios.
he aprendido a comer bien mis langostas y he aprendido a comer tortillita con sal. Para todo estoy enseñado. Y Pablo cuando estaba en la cárcel no andaba quejándose como muchos quejones que hay. Y cuando tú te portas mal, no me estás haciendo daño a mí, te estás haciendo daño a tú mismo. Porque tú vienes acá, porque ese lugar es un lugar donde el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Ahora, el bautismo como una constancia del cambio operado, el resultado es el arrepentimiento y el perdón de pecados, el advenimiento del Espíritu Santo. Observe el orden. Primero, escuchar, aprender a escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el escuchar, ¿qué? Hay lugares donde sus tablets tienen los niños. Había un pastor que tenía hasta su tablet ahí. Estaban predicando y haciendo sus relajos. Ahí los niños con la comida por acá, por allá, por allá, por allá. Y aquí no. ¿Sabe qué, hermano? Les voy a decir algo y se lo digo con el dolor del corazón. Querer arreglar la vida de la gente y que aprendas a respetar, cuesta. Porque a veces venimos desordenados. Y aquí ese lugar es un lugar donde Dios tiene que dar testimonio de este lugar. Y la gente que viene aquí da testimonio de este lugar. ¿Sabe por qué da testimonio de este lugar? Porque aquí tienes que sentarte, los músicos tienen que estar sentados con su Biblia abierta, porque si a un músico no le gusta la palabra y quiere tocar nomás a hacerse el... No, a volar pájaro. ¿Están acá? Porque yo cuando empecé en el Evangelio, te veía un pastor que era aquí, 45 minutos antes de venir a tocar y subirte al altar. Pero si llegas tarde y vienes con una carita de pocos amigos y te subes pensando que Dios te va a aguantar esas cosas, tienes un problema. Igual con los líderes, igual con todos. Esto es personal, hermanos. ¿Están acá? ¿Están aquí, hermanos? Ya no hay amenes. Yo sé que no hay amenes. Escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Esa produce confusión, o sea, inquietud espiritual. Arrepentimiento expresado por medio del bautismo, perdón de pecados y la recepción del Espíritu que es Santo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Isaías 55 dice que el Señor iba a enviar su palabra e iba a hacer lo que Él quería hacer. Tú vienes, le alabas a Dios, cierras tus ojos, te preparas para que el Señor te hable la palabra y vas a salir bendecido. Pero si andas carnal, me vas a querer matar allá afuera. Lo bueno que tengo a mi guardaespaldas aquí, mira. Serio el muchacho. ¿Ah? Y queremos que el Espíritu Santo esté haciendo maravillas. El Espíritu Santo es educado, hermanos. El Espíritu Santo Jesús dijo, Él no va a hablar lo que le dé la gana, va a hablar lo que yo le diga. Y Él me va a glorificar a mí. O sea que nosotros a través del Espíritu Santo podemos glorificar a Jesús y al Padre. Y esa alabanza llega hasta la presencia de Dios y sales bendecida. Sales bendecido. Con ganas de seguir viniendo a la iglesia, no con ganas de largarte de una vez. Porque si estás en la carne... A mí no me gusta ese pastor, voy a buscarme un pastor que me apapache todos los días. Pues puedes buscarte. Ahora, ¿qué es lo que enseña el Nuevo Testamento acerca del arrepentimiento? ¿Cómo lo definiríamos? Primero, el reconocimiento del pecado. Reconocer que uno es pecador. ¿Cuántos son pecadores?
No son pecadores. Mentiroso. Ya naciste en pecado, que es otra cosa. Segundo, repugnancia y dolor por haber hecho lo malo, por haber pecado contra Dios. Pablo decía que hay pecados que están fuera del cuerpo, pero el que peca con su cuerpo destruye el templo de Dios. Y Pablo decía, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver velar con Cristo? La mayoría de las iglesias, una persona que cae en pecado, lo primero que hace el pastor, le pone en disciplina y en vez de decir vacación, dicen, y después se van a otra iglesia y ahí los ponen a tocar. Y Dios es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es Dios? Confesión de pecado a Dios. No al tatacura. Abandono del pecado y entrega incondicional sin reservas a Dios. Y Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios maravilloso? Dios no es un Dios tirano, hermanos. Dios es un Dios precioso. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Tiempos de salvación, tiempos en los cuales Dios concede a los pueblos una oportunidad especial de alcanzar ¿qué? La salvación. Para otros significa tiempos de reposo, de paz, mientras se espera el regreso del Señor. Hay muchas opiniones divididas entre los eruditos. Jesús dijo en San Juan 14, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Por eso en los hogares donde hay pleitos, contienda, borrachera, drogadicción, de repente viene el Señor, llega la palabra de Dios, le abren la puerta a Cristo y Cristo viene a poner paz. Dice que Él guardará en completa paz cuál pensamiento está en Cristo. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que Cristo nos ha dejado. ¿Está acá? Porque si no tienes paz, andas como dicen, como el impío, huye sin que nadie, ¿qué? Duermes en paz. ¿Cuántos duermen en paz? ¿Duermes en paz? ¿Ah? Viene una noticia de muerte, tú le sigues alabando a Dios. Tú le das gloria a Dios. El viernes no vine el viernes, porque fui a despedirla a una ancianita. Me invitó la hija de ella. Se murió y ahí encontré muchachos que tocaban conmigo fuera del camino de Dios, viviendo una vida desgraciada. Y ahí vi mucha gente, pequeñitos que dejamos así y grandes ya, convertidos a Cristo. Esa anciana con su testimonio sembró la semilla y toda su familia se convirtió. Tenía un yerno que el diablo le tenía miedo a ese. Y hoy cuando lo vi, peloncito, con sus lentes oscuros, ¿cómo está, pastor? Me dice, y yo dije, ¿quién es este? Ah, el esposo de la hermana. ¿Cómo está? Lo abracé y le dije, oye, te ves simpático. Es que ahora tengo a Cristo, me dijo. Lo salvó de morir el Señor. Ya estaba dejando la herencia ahí. Y el Señor le dijo, me vas a servir. ¿Ah? Y vi un muchacho chavita así. Y barbón así, ¿cómo está, pastor? Soy Chava, me dice. Chava, ¿y quién es Chava? Ah, ya me acordé. Y le dije al hermano Neto, hijo, ya estamos viejos. He recibido a Cristo, pastor. Abogado, hermanos. Contento el muchacho. Qué bonito es cuando una persona recibe a Cristo, ¿no?
quiere evangelizarlos al mismo diablo. Pero ya cuando tienes tus años, ni vos mismo te evangelizas. Hija, vamos a la iglesia, anda tú. Ya pierdes el hilo, pues. Y según tu opinión, tú estás bien. Y dices, yo estoy bien. Y ahorita estás pensando, yo estoy bien, pero bien mal. Hello. Y cuando no reconoces eso, tú mismo te vas encerrando. Y cuando te vas encerrando, tú mismo te vas engañando. Y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dieron un testimonio hermoso de la hermana. Vino aquí a la iglesia, ella empezaba la alabanza y empezaba, aquí pasaba al frente, aleluya, gloria a Dios. Y siempre le gustaban los especiales que él cantaba, el alfarero, le encantaba cantar el alfarero. $90, se ganó a todo, hasta los nietos, bisnietos. ¿Tú a cuántos has ganado de tu familia? En mi caso se están convirtiendo ahí. Mi hermano antes de ayer murió. Yo a mi hermana le decía, hablarle del evangelio, nunca pude oportunidad de hablar con él. Ojalá que esté con el Señor. Se murió. Yo le dije al Señor, yo a mis hermanos te los entrego y miren, la familia mía, muchos se están convirtiendo, hasta los sobrinos se están convirtiendo. ¿Ah? Porque el día de mañana cuando te mueras, ¿qué legado vas a dejar? ¿Tu casa? Lo venden y vamos a la pachanga. ¿Saben, hermanos? No se vayan a enojar conmigo. Y si se enojan, ¿a mí qué? Como dicen, ¿no ve? Ahora los padecimientos de Cristo preceden del arrepentimiento. Vamos a 3.8. 3.8 ¿de qué? Hechos 3.18. Hechos. Uy, ya estoy mal aquí. ¿Sabe por qué estamos hablando de esto? Para que cuando vengas a tomar la Santa Cena, ya estés bien arrepentidito. Y eso es personal, ¿no ve? Porque antes yo decía, no, ay hermanos, a ver, abrácense, ustedes familia, abrácense, perdónense. Y venían las otras, te perdono, un beso para allá y el otro beso para allá. Y al salir ya estaban peleando de nuevo. Yo decía, ¿y estos qué? Hasta que era una pérdida de tiempo, mejor dije, no, si quieren arrepentirse, arrepiéntanse, ya, vas en su casa. Y a veces decimos, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Ofendes a Dios, ofendemos a Dios. ¿Están acá? No vienes a la iglesia porque no quieres venir, estás ofendiendo a Dios. No le crees a Dios, le estás ofendiendo a Dios. Confías más en tu casa, en tu trabajo, ofendes a Dios. De todas maneras, ofendemos a Dios. Y primero es Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Ahora mira lo que dice en el 3.18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes que anunciado por boca de todos sus profetas. Isaías habló de Cristo. ¿Que había de qué? Isaías 53. Ahí está bien detallado lo que iba a pasar con Jesús. O sea que Jesús, Dios ya lo preparó un cuerpo y envió ese cuerpo en forma de carne. San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Él vino en carne, nació, creció.
Cumplió los 30 años y empezó su ministerio. ¿Cuál fue el plan de Jesús? Predicar el evangelio, hacer sanidades, milagros. 3 años y medio preparó a 12 para que después que él se vaya, esos 12 siguieran con el plan de salvación. ¿Cuál fue el Señor? Vino a formar la iglesia, que es su cuerpo, para que la iglesia sea luz en medio de ¿qué? De las naciones. Y sea la sal de la tierra. ¿Por qué la sal de la tierra? Porque el mundo está podrido en pecado. Está podrido. Y cuando hay podrido, y la sal usaban ¿para qué? Para cauterizar, para que no se pudra la carne. ¿Cuántos usaban sal en su rancho? Ay, ¿qué es eso, pastor? Yo vengo de la capital. Ahí colgaban pues la carne con sal para que las moscas no hagan huevos ahí. Porque la sal es un elemento que persevera la carne. ¿Cómo llevaban las carnes la gente? Lo hacían en sal y lo llevaban y eso se mantenía. Para comer, pues, le ponían agua, lo hacían remojar y comían. Ahora la sal es la palabra de Dios. ¿Están acá, hermanos? Y a Cristo vino. ¿Cuántos creen que Cristo vino? Ahora en los capítulos 4 y 5, Hechos, hay 6 palabras que describen las reacciones del pueblo ante el ministerio de los apóstoles. Por ejemplo, tuvieron temor. ¿Qué es el temor? No es miedo. Dice el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor de Dios. Respeto a Dios. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo ya no trabaje en ti, vas a faltar el respeto a Dios. Yo he visto gente que se levantaban. Hermano Carlitos, que está allá en Utah, donde han ido los hermanos, un tipo vino y lo golpeó. Se levantaban y le llevaban la contra en la palabra. Y acabaron mal. Había un músico, todavía no tocaba ni la música, se enojaba, dejaba su guitarra y lo dejaba cantando a las hermanitas a capela. ¿Sabe qué hizo Dios? Trajo un grupo completo y lo sacaron. Borracho lo encontré en la calle. Y se llevó una diácona más de paso, para no estar solo. Ay, a mí Dios me ha puesto aquí, así Dios te ha puesto aquí, así como te puso Dios que dices, va abajo. ¿Ah? Todo lo que haces aquí, hasta sentarte en una silla, es un privilegio, porque está Dios aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Había asombro. Porque había milagros. La iglesia de Hechos era una iglesia donde los primeros cristianos veían milagros. En el capítulo 5 de Hechos vemos unas parejitas. Ananías y Zafira, 2 cuates. Los Ananías siempre llegan tarde. Y saludan a medio mundo. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo le va mi hermano? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, hermano? Qué bien, mi hermano. Sí, mi hermano. Sí. Y vienen las Zafiras después al último, 3 horas después. Y había una unidad del Espíritu en el capítulo 4. Y ellos quisieron engañar al Espíritu. No a Pedro. Pedro no sabía que estos habían vendido y habían transeado al Espíritu. Oye, Ananías, ¿en cuánto vendiste tu negocio? Le dijo, tu casa. Ay, en tanto, Pedro, mira el sacrificio que traje para traer la ofrenda. ¿Sabes qué? ¿Por qué dejaste que llenara tu corazón el diablo? Aquí están los que te van a enterrar. Pum, cayó. Y los jóvenes andaban de enterradores ahí.
Entonces la gente quedó asombrada y quedaron espantados. En el verso 10 dice que al instante también ella cayó a sus pies y de él expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta a la Safira y la sepultaron. Y dice que vino temor, escúchenme, temor en el pueblo de Dios. Hoy ya no hay temor, hermanos. No hay temor. Y si tú haces una investigación en todas las iglesias, hay ese problema. La gente no tiene temor de Dios. Ya ha perdido el temor de Dios. La gente se quedaba atónita. Si vamos en el verso 11, 3, 5, 11 de Hechos, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron, ¿qué? Estas cosas. Hoy Dios tiene misericordia de nosotros. Y quizás no te ha pasado lo que tiene que pasarte porque Dios todavía está trabajando en tu vida. ¿Ah? Y Pedro le dijo en el 5:12, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Cuántos han venido a poner los ojos en Cristo Jesús? Y si tienes los ojos en Cristo Jesús, servirle a Jesús. Ahora el Señor nos ha llamado a todos a servirle al Señor. Aquí no hay don ni doña. Y dice Pablo, bueno sería que los que no trabajan, ¿para qué no comen? Ahora, qué significa el arrepentimiento? Cuando Pedro predicó, dice que la gente se quedaron asombrados. En el discurso de Pedro, el arrepentimiento no fue en el vacío. Y tuvo que tener un punto vital de referencia. Y ese punto es la muerte de Cristo. Aquí predicamos a Cristo. Aquí el que se lleva a la gloria se llama Cristo. Aquí no es el apóstol, ni el pastor, ni nada. Cristo Jesús. Quien se arrepiente sin tener como fuerza motriz el sacrificio de Cristo no ha experimentado un arrepentimiento salvador. Solamente tiene una convicción. Están convencidos pero no arrepentidos. Muchos se arrepienten por un delito que cometen. Otros se arrepienten de haber hecho fechorías. Y ese arrepentimiento no tiene que ver nada con la salvación. Ahora el arrepentimiento que salva es que según el Evangelio de Dios es el que ocurre después de haber oído el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Es cristocéntrico. En el discurso de Pedro hay diferentes nombres cómo se puede llamar a Cristo Jesús o cómo se llama Cristo. Primero, Jesucristo de Nazaret. Segundo, su Hijo, el Hijo de Dios. Tercero, el Santo, justo, el autor de la vida, el Cristo, Jesucristo, el profeta, su Hijo, simiente de Abraham. Con esta variedad de títulos, Pedro enfatizó el lugar de Jesucristo en el plan de la salvación y estipuló cuál es la base para el arrepentimiento. Como se indicó arriba, la salvación descansa primero en el arrepentimiento, que es referencia a los pecados cometidos, la fe, la cual en relación con los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús pagó todos los pecados en la cruz. Pedro dice, 1:23, que hemos sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente
incorruptible, que es por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Y hemos sido comprados no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre, ¿qué? O sea que tú con millones no puedes comprar tu salvación. Los ricos van a querer pagar su salvación y ese dinero no les sirve de nada. Nosotros valemos la sangre. ¿Cuántos valen la sangre de Cristo? ¿Ah? ¿Y por qué no lo cuidas esa salvación? ¿Por qué no valoramos a veces la sangre de Cristo que ha sido derramada en nuestros corazones? En el capítulo 3, versos 19 al 20, el arrepentimiento va acompañado de la conversión. Hay 4 palabras claves en el verso 19, las son: así que arrepentíos, segundo, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Pedro enfatiza el punto de que el arrepentimiento necesariamente debe incluir la conversión. Si no hay un verdadero arrepentimiento, solamente hay una fachada. Como se ha indicado en los 5 componentes del arrepentimiento, el quinto es volverse a Dios. Volverse a Dios, la palabra conversión es la traducción del griego epitrefo, que en el Nuevo Testamento se usa 39 veces con la connotación de convertirse, regresar, volver. Conversión en griego epistrefo ocurre una sola vez en todo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios llama a volverse a Dios, porque el punto fundamental era el volverse a Dios. Por eso los profetas hablaban: volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Hoy en el Nuevo Testamento Jesús en la cruz dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, para que yo los haga ¿qué? Descansar. Y ese es el problema que tenemos nosotros. El Señor nos llama al frente y como no se has arrepentido bien, no estás bien arrepentido, la carne te dice: no vayas. ¿De qué te vas a arrepentir? Y tienes una lucha contigo mismo. ¿Y quién pierde? Tú pierdes. Y Dios quiere hacer cosas grandes contigo y tú pones el stop. Ahora, ¿cuál es el punto fundamental? Es que no puede haber arrepentimiento sin conversión. Quien supuestamente se arrepiente pero no se convierte, no se vuelve a Dios, lo que en realidad siente es un remordimiento y no es arrepentimiento. La conversión es una transición del yo egoísta, carnal y rebelde a Dios, de la voluntad obstinada a la voluntad gloriosa de Dios, que su voluntad se haga en nosotros, de los intereses terrenales, materiales, a las cosas espirituales y eternas. Por eso en el tiempo de Jesús muchos dice que creyeron en Él, pero no se arrepintieron. ¿Cuál fue el problema de ellos? Porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tú tienes que amar más la gloria de Dios. Tienes que amar más lo espiritual, lo de arriba, porque todo de abajo se va a terminar. Todo se va a acabar. Nada te vas a llevar. Estaba leyendo un reportaje de Liz Taylor, creo que se llama esta mujer, una famosa que se casó como 14 veces. Hasta con Michael Jackson creo que se casó. Tenía diamantes, tenía oro, todo, pero era una mujer desdichada, era vacía. Billy Graham le dio el plan de salvación y ella le dijo, yo no necesito la salvación, por todo el dinero que tenía. Ahora, ¿dónde están sus joyas? ¿Quién está aprovechándose de eso? La princesa Diana también. Billy Graham dio un testimonio que él le llevó el plan de salvación y 2 veces le habló, le dijo: mira, Cristo te ama, no importa tu posición. Le dijo: yo no necesito nada de Cristo.
y se murió. Al día siguiente se accidentó en un lugar, no sé qué lugar, se accidentó y ahí murió. Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero ella no quiso arrepentirse. Muchas veces Dios nos da la oportunidad de tener un verdadero arrepentimiento, hacer un análisis y volvernos a Cristo. Y a veces no lo queremos hacer. ¿Saca, hermanos? ¿Saca, hermanos? ¿Cuántos se van a arrepentir esta tarde? Si quieres. Si no quieres, no hay problema. Cristo es Dios contigo o sin mí. Dios es Dios, Dios es Dios. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, vamos a ver, te va a dar ganas de ir a evangelizar en vez de criticar. En vez de venir, ¡ay, qué poquitos son! Yo sabía que esto se iba a cerrar. Así hay gente tan mala que es mejor tenerlo al diablo de amigo. ¿Están acá, hermanos? El último punto, Hechos capítulo 5, verso 32. Ya su nombre. (5:32). Ya lo tienen. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también ¿quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora existe una relación muy particular entre el arrepentimiento y la conversión, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Se hace urgente hoy en día que los creyentes entiendan con claridad lo que implica cada una de estas experiencias que tanta importancia les asigna. En el Nuevo Testamento ninguna de ellas debe ser minimizada, ya que posean valores muy particulares. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro les dijo 4 cosas fundamentales para la vida cristiana a los judíos que habían preguntando qué haremos. Primero, les dijo, arrepiéntanse. Y ellos se arrepintieron, 3,000. Segundo, van a bautizarse cada uno. Tercero, para recibir el perdón de pecados. Y cuarto, la promesa del don del Espíritu Santo. ¿Cuántos han contrizado el Espíritu Santo? Tú puedes contrizarlo. Yo he visto gente que contrizó al Espíritu Santo, aunque lloraron, me arrepiento, ya no pudieron levantarse. Hay un tiempo, escúchenme, de restauración. ¿Cuántos lo creen, hermano? El libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Y les voy a decir esto, ¿ok? Esos 4 años de gobierno del presidente Trump es un tiempo que el Señor está llamando a la iglesia a regresar con Él. Se va a cerrar la puerta y una vez que se cierre la puerta, la iglesia se va a terminar el tiempo de gracia. Y cuando se termine el tiempo de gracia, muchos van a llorar. Yo lo que he visto dentro del ministerio, que hay un tiempo que Dios ha llamado personas y les ha dicho, hoy es el tiempo que Dios quiere levantar. Y se han dicho, no, yo no quiero ningún compromiso. Hasta que vino la muerte y se acabó. Llega el día en que llega la noche, dijo Jesús, donde nada vas a poder hacer. Mientras tengas vida, pues en vez de chismear, en vez de agarrar el Facebook y sacarte tus fotos, tus videos, para que el mundo entero se entere de lo que haces, predica el Evangelio. Y puedes hacerlo, ¿para qué? Para que las almas sean salvas. Porque salen ahí con sus camarones. Ay, mira lo que estamos comiendo. Y no vienes a un ayuno. No tienes tiempo. No hay arrepentimiento.
¿Para qué te vas a meter al Facebook? Para que me hablen de ti después y después ellos me hablan de mí. Claro, ¿cómo no vas a hablar si estás dando a conocer toda tu vida? A la gente, ¿qué le importa lo que haces aquí? ¿Ah? Yo le dije a mi esposa, no metas en el Facebook, como mi mujer dijo, ay, hay que poner de la iglesia las condolencias, y lo puso, y me han llamado, ay, su hermano se murió, el Marcos Witt. No, no, ese está vivito coleando, el que se murió fue otro allá en Bolivia. Y a mi hermano le dio muchas oportunidades el Señor. ¿Sabe qué dijo? Yo no quiero nada de Dios, me voy a morir. Y ahí se acabó. Yo le dije a mi hermana, le mandé unos textos, dile que deje de ser ignorante ese y que vuelva a las cosas. Porque él era cristiano, se apartó de Dios porque tuvo un problema con su mujer. Problemas va a haber siempre, ¿cuántos lo creen? Está acá. El día que no tengas problemas, cuando te vea tieso aquí. Ahora, si fuiste un buen cristiano, vamos a decir que en paz descanse el hermano, ya está con el Señor. Pero si andabas todo torcido, va a decir, hijo, ojalá a ver si lo agarró el Señor. No vaya a ser que le esté haciendo problemas al diablo ahí abajo. Vamos a ir a este pasaje de Proverbios y nos vamos. Ah, no tenemos que tomar la Santa Cena. ¿Ya se quieren ir? No, pues algunos andan abriendo la boca ahí como tiburones, ¿eh? Mira qué pasa con la gente que no quiere arreglarse. Mira, en el verso 20, Proverbios 1:20, este me lo puso ahorita el Señor. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, así como la iglesia, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo qué? O simples. ¿Qué es una persona simple? Es una persona tibia. Le va y le viene. Si hay bendición, si no hay, le va, no le interesa. Amaréis, y lo más tremendo que esa persona ama la simpleza. Hay otros que son los burladores, desean el burlar. Vienen y se burlan de Dios. Otros los insensatos, los que no tienen sesos. ¿Aborrecen qué? La ciencia. Ahora el Señor mira lo que dice el 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste ¿qué? Oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ahora el 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces dice aquí, me llamarán y no qué, no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión que mía. Comerán que del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios, los que dicen hay que hacer dinero, hacer tranza, los echará ¿qué? A perder. Ahora mira el 33. Más el que me oyere. ¿Cuántos han venido a oír a Dios? ¿Habitará qué? Confiadamente. Vivirá tranquilo, aunque comiendo una tortillita, sin temor de qué? De lo que venga. Sus hijas que no querían nada de mi hermano, la mujer los
los inculcó. Qué feo que es una madre que inculpe a sus hijos a odiar al padre. Mi hermana me dijo, nuestro hermano murió lleno de amargura. Porque la transearon, la mujer la transió, los hijos lo... Por eso los hijos tienes que respetar a tus padres. Ahora yo le dije al Señor que vayan estos y ahí, Señor, que se arrepientan. Ya de muerto, ahí lo vamos a cromar, lo vamos a quemar y nos vamos a traer las cenizas aquí. ¿Y para qué va a tener las cenizas? Mientras tengas vida, tienes que amar a tus padres. Las madres, no te inculques a tus hijos a odiar al marido que pues no te quiso. En la mañana mi hermana me llamó, quiero que ores por Nelson, me dijo, lo van a meter, se sintió mal. A las 2 horas me llamó, ya se murió, me dijo. Se murió, estando vivo se murió. Tú no sabes si esta noche te vas a morir. O tú sabes que te vas a vivir. Por eso ahorita arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Ya no hagas lo que estás haciendo. Tú no eres nadie, nadie. Yo no soy nadie sin Cristo Jesús. No venga a decir yo, pobre ignorante tal vez. Y mi ex cuñada ahí anda, llorando. ¿Y para qué llora? Porque la gente muy malvada es así. Se muere alguien, van a llorar. Y los más malos van a llorar a la caja del pastor. Tan bueno que era el pastor. Y lo mataron, hermano. ¿Cuántos se van a arrepentir esta noche? Que Dios bendiga a los que nos ven. Que Dios los guarde. Cristo ya viene pronto. Vamos a ponernos de pie, todos los arrepentidos.